Nos acompaña ya en nuestros estudios de Quito el abogado José Manuel Martínez, él es director de Propiedad Industrial. Buenas noches, abogado. El decreto ejecutivo número 118 de octubre pasado otorga licencias obligatorias para que los laboratorios locales reproduzcan fórmulas de medicinas patentadas. ¿Cuál es el efecto que ustedes ven, positivos o negativos, en esta medida? Bien, gracias. Buenas noches, Rafael. Buenas noches a toda la audiencia. Definitivamente diversos aspectos positivos. ¿Cuál es el punto central del decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República? Tener acceso a medicamentos sin discriminación alguna respecto de la posición económica de la ciudadanía ecuatoriana. Es decir, que aquel que tiene una capacidad económica baja, como aquel que tiene una capacidad económica alta, pueda acceder a ese medicamento para poder salvar su vida. Explíquenos por qué ocurre esto. Porque este decreto permite eso. Ya, ¿qué es lo que produce este decreto ejecutivo? Este decreto ejecutivo permite a la dirección, a la oficina competente, es decir, a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, emitir licencias obligatorias. ¿Qué es una licencia obligatoria? Una licencia obligatoria es una herramienta jurídica establecida, primero, en normativa internacional denominado ADPIT, en normativa andina denominado de Sección 486, en nuestra normativa nacional, Ley de Propiedad Intelectual, y obviamente las tres conectadas con nuestra normativa principal, que es la Constitución de la República. ¿Qué permite una licencia obligatoria? Permite flexibilizar, hacer una flexibilización de las patentes. ¿Qué es una patente? La protección y la exclusividad que le otorga el Estado a un invento. Entonces, el medicamento que estaba protegido durante 20 años, ya para uso exclusivo del titular, bajo el concepto de licencia obligatoria, ya no va a ser reproducido única y exclusivamente por el titular de la patente, sino por diversos terceros. ¿Cuál es el efecto de que ya no sea el titular de la patente el que produzca el medicamento, sino 3, 4, 5, dependiendo de los quienes soliciten la licencia obligatoria? La competencia. Sencillamente la disminución del precio por competencia. ¿Y qué significa eso? Que va a haber mayor acceso a medicamentos de parte de toda la comunidad ecuatoriana. Medicamentos que han sido considerados por sus costos inalcanzables, antirretrovirales, oncológicos, etc. Ok, sin embargo, hay editorialistas que opinan que, por otro lado, que muy bien, muy loable esto que se quiere lograr, pero por otro lado, si no hubiera el interés económico, si finalmente los laboratorios se dan cuenta que sus patentes no se van a mantener y no va a ser un buen negocio, pues sencillamente, si no hay ese incentivo económico, entonces nunca se producirían tampoco estas medicinas que requieren mucha investigación. Más allá de todo esto, mi pregunta es, obviamente va a haber un perjuicio para los dueños de las patentes. ¿Cómo van a manejar eso? Y va a haber un beneficio para los laboratorios locales, que gratis, digamos, o eso creo que tienen que ustedes poner los valores, y eso les quiero preguntar, van a poder producir unos medicamentos a los cuales tecnológicamente o ellos no los descubrieron. Entonces, ¿cómo van a manejar para repartirse? Porque ¿cuánto van a ser las regalías para los inventores de la patente, los que tienen las patentes? ¿Cuáles van a regular el precio? De manera tal que el beneficio llegue realmente a los consumidores. Listo. Bien. Hay que hacer algunas precisiones respecto. Por favor. La primera, la emisión de una licencia obligatoria no le quita el derecho al titular de la patente de seguir produciendo, distribuyendo el medicamento que en un inicio estaba con la exclusividad. Es decir, que lo va a seguir vendiendo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ya no lo va a vender en 5.000, 400, dependiendo del precio que éste le haya puesto, sino que va a tener que bajarlo porque va a tener competencia. Entonces, sigue vendiendo, no va a perder su mercado, ¿ya? Porque la gente probablemente no compre el medicamento del laboratorio nacional, pero sí va a comprar el medicamento del titular de la patente, pero ya no a ese valor escandaloso que tenía inicialmente. Okay. Entonces no es que deja de producir o vender. Segundo, no es que deja de recibir alguna repercusión económica, es decir, regalías por la emisión de la licencia obligatoria. La regalía la va a recibir y obviamente, adicional a lo que venda, va a recibir la regalía por la licencia que se ha emitido. Muy bien. ¿Cuál es el tema de la regalía? Ya, internacionalmente, porque yo sí he visto varios editoriales, al igual que usted y que toda la ciudadanía, de que el escándalo aquí se ha destrozado el ordenamiento jurídico, pobrecitas las transnacionales, las regalías, ¿cómo van a ser? Bueno, vamos a casos internacionales, no hablemos del Ecuador inicialmente. Internacionalmente, ¿cuál es el monto de una regalía? Establecido por la OMS y por la OMC, del 0.5 al 3%. Entonces el Ecuador, a través de su oficina competente, determinará, según sea el caso y el respectivo análisis, cuál será la regalía que se le interponga a este laboratorio. Será el 0.5, 0.6, será del 1, 1.5, eso lo analizaremos, pero
Ya tenemos cuál es el ejemplo más plausible. Brasil puso 1% en regalías sobre medicamentos que combatían el SIDA, es decir, antirretrovirales. Entonces, la farmacéutica no se queda en una indefensión y no es que va a dejar de generar. Tercero, el tema de la investigación, ¿no? O qué desincentivo el tema de emitir licencias obligatorias. Ya no van a seguir investigando las transnacionales. Para que la ciudadanía tenga conocimiento, la transnacional recupera la inversión de la investigación, que no la hace sola, porque la hace en conjunto con universidades, ¿ya? Al año. Claro. Y se le otorga una exclusividad de 20 años. Entonces usted sabe la dimensión en dinero que recibe durante los 20 años de explotación. Finalmente, yo creo que es necesario destacar y poner en conocimiento a los diversos editorialistas de nuestro país que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que regula el tema de la salud a nivel mundial, solicita a todos los países, y sobre todo la OMC, solicita a todos los países que incentiven este mecanismo de licencias obligatorias, que está desde el año 1995 en el Acuerdo de los ATPIDs, acuerdo firmado por la gran mayoría de países que componen nuestro planeta, es decir, por Estados Unidos, por Colombia, por Brasil, por Ecuador, etc. Entonces, si estos dos organismos que regulan el tema comercial y el tema de la salud, le dicen a los estados, por favor, salven las vidas, utilicen las licencias obligatorias, este gobierno, en una actitud soberana y en una actitud de cumplir los preceptos constitucionales, lo que está haciendo es aplicar una normativa que está desde el año 1995, no es que se la ha inventado o que recién se descubre. Está muy claro. En ese aspecto creo que sí, dejamos claro que no hay una indefensión de los titulares. En todo caso, el beneficio que puede producir en miles y miles de personas que no hubieran podido tener acceso a estas medicinas lo justifica, y efectivamente también he leído, cierto, que la OMS solicita a los países hacer esto porque considera que el sistema de patentes es irresponsable con respecto a la salud. El tema central aquí es que el bien más preciado para todo ordenamiento jurídico, ya que hablamos de derecho, que es la vida humana, debe estar por encima de los intereses comerciales. Correcto. Y en este sentido yo no creo que las transnacionales no quieran brindarle su apoyo a salvar la vida a los ecuatorianos. De hecho, tengo conocimiento que ya se han pronunciado y que se han pronunciado a favor. Entonces, lo que hay que hacer es difundir un poco más el tema de las licencias obligatorias y decirle al pueblo ecuatoriano que lo que estamos haciendo es que ellos tengan acceso al medicamento para que tratemos de salvar más vidas de lo que podamos, obviamente. Sin embargo, un aspecto que quisiera que me explique. Digamos, un medicamento que se vendía a $5.000 por el hecho de que era un solo productor, ¿no? $400 en lugar de 5.000 podría parecer mucho más barato, pero todavía podría ser de una gran utilidad para el que lo produzca porque sus costos podrían ser mucho menores. Tomando en consideración que si hay que pagar 1% de la regalía, todo depende del costo de la materia prima con la que se produzca. Mi pregunta es, ¿cómo van a regular el precio para que los productores, que ya no ser uno solo, sino 3 o 4, siempre que los laboratorios nacionales puedan producir estos medicamentos para asegurarse que el precio sea el del costo más una utilidad razonable? Correcto. Ya, el tema de fijación de precios es una competencia exclusiva del Ministerio de Salud Pública a través de su oficina competente, que en este caso es el Consejo Nacional de Fijación de Precios. Yo lo que hago como director nacional de la oficina competente para otorgar la licencia obligatoria es establecer el porcentaje de la regalía. De ahí, la materialización del decreto ejecutivo que firmó el presidente de la República es competencia del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y del Ministerio de Salud Pública. Entonces, el precio fijado para la venta de ese medicamento, que debería ser justo, deberá ser establecido por el Ministerio de Salud Pública, obviamente considerando los costos operativos, costo de la materia prima, ¿no? Y obviamente el acceso al medicamento que se va a lograr a través de ese precio, porque el tema de la licencia obligatoria, el fin que persigue no es un fin comercial, es un fin netamente humano. Correcto. Y otra cosa que hay que establecer es que no solo lo puede hacer el laboratorio farmacéutico ecuatoriano, es decir, acceder a la licencia obligatoria. Esta licencia obligatoria que se emitirá, sea cual sea el solicitante, puede ser para un laboratorio farmacéutico nacional que tenga la capacidad instalada para hacer un antirretroviral o un oncológico, o para importadores o terceros que deseen importar el medicamento de un lugar donde ya no existe la patente. Es decir, que una fundación que lucha contra el SIDA se puede tranquilamente solicitar al IEPI la emisión de la licencia obligatoria, nosotros se la concedemos y ellos lo que hacen es realizar la importación de este medicamento, ya no va a tener las restricciones porque está la resolución que le concede la autorización de ingreso al medicamento, el INH debe de concederle el registro sanitario en 30 días y se acabó. Ok, y veo más o menos me he estado contestando al hablar de retrovirales y de
medicinas oncológicas, pero explíquenos cuáles son, dónde veríamos en el corto plazo, en qué tipo de medicinas veríamos los beneficios de estas patentes obligatorias. El decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República es pionero en un sentido. Si bien es cierto el tema de licencias obligatorias no nace en Ecuador, ha nacido hace mucho tiempo atrás en diversos países, la diferencia es que es un decreto ejecutivo que declara interés público el acceso al medicamento. En este sentido, no solo nos podemos fijar en antirretrovirales, oncológicos, sino que podemos entrar en diversidad de medicamentos siempre y cuando ese medicamento y su principio activo esté patentado en el Ecuador. Entonces no solo vamos a atacar el SIDA, no solo vamos a atacar el cáncer, podemos atacar la influenza o alguna otra enfermedad, podemos atacar solicitar licencias obligatorias sobre medicamentos que no necesariamente curen la enfermedad, sino que sirvan para tratar, para dar una mejor calidad de vida al paciente durante el proceso. Una vacuna para la influencia H1N1. Cualquier medicamento es sujeto a licencia obligatoria siempre y cuando cumpla el siguiente requisito, es decir, que esté patentado en el país. Es decir, si el medicamento está patentado, ¿ya? Nosotros autorizamos la licencia obligatoria. Muy bien. Entonces no hay que centrar la figura solo en cáncer y SIDA, hay que abrir el abanico, pero obviamente debemos comenzar por las más críticas, que eventualmente es el cáncer y el SIDA, pero ahí no se detiene el tema. Correcto, y está muy claro. Le agradecemos mucho al abogado José Manuel Martínez, director nacional de Propiedad Industrial, sobre este tema tan interesante que va a producir un beneficio real en la salud de cientos o quizás miles de ecuatorianos. Nosotros vamos a una pausa comercial, regresamos con más para ustedes.